Es cuestión de fe. La Biblia muestra cómo en todas las experiencias de diferentes personajes bíblicos, durante todas las historias de tantas personas, Dios siempre trazó un plan, un propósito o dio una promesa. Lo que tenía que hacer cada persona en los tiempos bíblicos como ahora era solamente creer en lo que Dios les había dicho que haría. Cada promesa de Dios tenía que estar acompañada de la fe. La fe jugó y juega hoy un papel realmente indispensable en el cumplimiento de los propósitos del Señor. Hoy, a través de esta palabra, queremos entender que lo único que necesitamos es tener fe y creer en lo que Dios ha dicho. Es cuestión de fe. En algún momento Dios lanza una pregunta a una mujer en la Biblia y le dice: ¿hay para Dios alguna cosa difícil? Eso se registra en Génesis capítulo 18, cuando encontramos la historia de cómo Dios le dice a Abraham que será padre de multitudes, pero usted y yo sabemos que Sara tenía una gran limitante, era estéril. Pero Dios, aún en medio de su esterilidad, le dice que ella y su esposo podrían ser padres de multitudes. En ese momento podemos comprender que Dios está lanzándole un desafío a este hogar, a esta familia, y Dios colocó sus ojos sobre ellos y Dios en ellos quería cumplir su promesa y ciertamente la cumplió. Por eso hoy, en cuestión de fe, vamos a entender 3 tipos de fe, representada en 3 mujeres de la Biblia. Para ello, la primera es Sara. Sara representa un tipo de fe. Y la fe de Sara quizás no es la fe más agradable, no es la fe que de pronto quisiésemos tener, pero desafortunadamente es la fe que muchas veces desarrollamos. Cuando Dios habla a Abraham y lo saca y le dice: mira las estrellas, así será tu descendencia, Dios plasma en el corazón de Abraham esa palabra, ese sueño, ese anhelo. Seguramente Abraham comienza a soñar, porque Abraham tiene una fe distinta a la de su esposa Sara. Cuando él va a casa, le comenta a Sara, y Sara ya conocemos que es una mujer que le faltó creer en su momento. Pero Dios no se detuvo, Dios hizo algo más allá. Dios envió unos mensajeros para confirmarle a Abraham, y por si fuera poco, para que Sara se diera cuenta que lo que Dios estaba diciendo no era mentiras, que lo que Dios estaba diciendo no era un invento, es una realidad, era una realidad. Por eso la palabra de Dios dice que en algún momento llegaron esos invitados a la casa de Abraham. Abraham los atendió, y dice la palabra de Dios aquí en el capítulo 18 de Génesis, versículo 11, y Abraham y Sara eran viejos, de edad avanzada, y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Se rió pues Sara entre sí diciendo: después que he envejecido, ¿tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo? Entonces Jehová dijo a Abraham: ¿por qué se ha reído Sara diciendo: será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? Y es cuando Dios lanza la pregunta: ¿hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Aquí Dios está hablando a este hogar, a esta familia, porque Dios ya tenía el propósito de cumplir algo, y era darles un hijo, Isaac. Sara en el momento no creyó, dice la palabra que se reía diciendo: ya en este tiempo ya estoy vieja, ¿y acaso podré yo deleitarme? ¿Acaso podré tener un hijo? Sara coloca de antemano su limitante, la vejez. Y Dios le causa curiosidad y dice: ¿por qué Sara se ríe? ¿Será cierto? Diciendo: ¿será cierto que dará luz siendo ya vieja? Ese será cierto significa, en otras palabras, es como que ella le está diciendo a Dios que Dios es mentiroso. ¿Cuántas veces nosotros hemos actuado con una fe parecida a la de Sara? Sara representa ese tipo de fe
que Dios tiene que enviarle mensajeros. Ahí la Biblia lo registra, como le envía unos mensajeros para confirmarle a Abraham. Y las personas que presentan una fe como la de Sara, que no cree en lo que Dios es capaz de hacer, que consideran que Dios no está diciendo lo que es correcto, este tipo de personas Dios tiene que enviarles diferentes circunstancias, diferentes situaciones para que su fe tenga que tomar otro giro. La Sara representa esa fe que forza las cosas, porque más adelante en el historial bíblico encontramos cómo Sara hace que su esposo esté con su criada para que tengan un hijo, y entonces ella en su fe, porque no es una fe real, es una fe llena de incredulidad más bien, ella forza las circunstancias para cumplir el propósito de Dios, pero así no es con Dios, porque Dios cuando dice algo lo cumple, pero no es a la manera nuestra, no era la manera de Sara, era la manera de Dios. Sara representa ese tipo de fe que se niega a aceptar los propósitos y los planes de Dios. Sara representa un gran problema en su fe, es ella tratando de cambiar el curso de las cosas. Para Sara los tiempos eran definitivamente muy importantes, ella era limitada en los tiempos, ella no entendía que Dios puede operar aún por encima de los tiempos, aún por encima de las circunstancias. Era una fe que realmente se escondía. Era una fe que se negaba a creer, era una fe que necesitaba conocer realmente el poder de Dios. Finalmente en la vida de Abraham y Sara, ellos llegan a tener el hijo que Dios prometió, y Sara finalmente recibió lo que Dios le prometió, aunque en un momento fue incrédula. ¿Cuántas cosas Dios ha hablado a nuestras vidas? Y hemos actuado como Sara, nos hemos reído de lo que Dios ha dicho, porque nos ha parecido que no es correcto, nos ha parecido que se sale del tiempo el de los tiempos, pero Dios tiene sus propios tiempos. Hoy es el día para creer que lo que Dios ha dicho se hará. Así avance la edad, así avancen los días. Dios tendrá que enviar a muchas personas, diferentes mensajeros para creer en lo que Él ha dicho. Pero tenemos otra persona en la Biblia que también representa un tipo de fe, y lo encontramos ahí un poquito más adelante en el capítulo 27, y nos vamos a ubicar específicamente en la vida de Jacob, y vamos a mirar cómo su mamá, Rebeca, también demuestra tener una fe. Ya dijimos que Sara manifestó, escondió su fe, mostró más bien incredulidad, pero Isaac nace. Luego Isaac avanza, Dios bendice a Isaac. Isaac tiene dos hijos, Esaú y Jacob. Rebeca es la esposa de Isaac, y Rebeca en este momento va a empezar a actuar en un tipo de fe. La palabra de Dios muestra cómo en esos tiempos la bendición de un papá era lo más importante para un hijo, y la bendición siempre se le daba al hijo mayor, en este caso Esaú. Y Isaac llega a su momento en que va a fallecer, quizás él ya siente que va a partir y es el momento de bendecir, y él le pide a su hijo Esaú que le prepare un rico plato de comida porque le va a bendecir. Pero hay una mujer, está la mamá Rebeca, que ella conoce los tiempos, que es una mujer que es previsiva y está pendiente, y dice la palabra del Señor que Rebeca, al escuchar que su esposo iba a dar la bendición y espera que Esaú se vaya, llama a su hijo menor Jacob, lo llama y le dice a su hijo en el versículo 8 del capítulo 27 del Génesis: ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz en lo que te mando. Ve ahora al ganado y tráeme de allí 2 buenos cabritos de las cabras, y haré de ellos viandas para tu padre como a él le gusta.
y tú la llevarás a tu padre y comerá para que él te bendiga antes de su muerte. Y Jacob dijo a Rebeca su madre: he aquí Esaú mi hermano es hombre velloso y yo lampiño. Y el 12 dice: quizá me palpará mi padre y me tendrá por burlador y traerá sobre mí maldición y no bendición. Y su madre respondió: hijo mío, sea sobre mí tu maldición, solamente obedece a mi voz y ve y tráemelos. Alguien pudiera preguntarse, pero ¿qué le pasó a Rebeca? ¿Cómo es que va a ser que la bendición sea cambiada si le pertenecía a Esaú? Algo tenía Rebeca en su corazón, que sabía que la bendición la debía recibir Jacob, su hijo menor. Y Rebeca en este momento está representando ese tipo de fe que sigue el curso de las circunstancias. No es una fe que se niega, no es una fe que se esconde, es una fe que está pendiente de lo que está sucediendo y su fe se alinea con las circunstancias. Y Rebeca está pendiente, esta fe está al tanto de todos los movimientos divinos. Esta fe de Rebeca está representando que aquí lo importante es cómo Dios opera, es como Dios obra. Es una fe que tiene discernimiento, es una fe que sabe que la bendición es poderosa, es una fe oportuna, es una fe despierta, es una fe precisa, radical, es una fe que conoce los tiempos. Muchos cuestionan esto que sucedió, muchos cuestionan el intercambio de la bendición, pero Rebeca en su corazón sabía por qué tenía que quedarle a Jacob la bendición. Es un tipo de fe que está pendiente, que no tiene miedo. Es un tipo de fe que actúa cuando tiene que actuar. Pero ahí nos muestra que es una fe que está oyendo, es una fe atenta. Hoy necesitamos desarrollar una fe que se despierta, una fe que conoce los tiempos que están sucediendo, una fe que está al tanto de lo que Dios está hablando, una fe que está lista para ser bendecida. Es el tipo de fe que Dios quiere que tengamos en estos tiempos. Y la Biblia también nos muestra cómo otra mujer en la palabra de Dios también actuó en fe, y es la vida y la mujer Jocabed, la madre de Moisés. Usted y yo conocemos la historia de Moisés y está ahí escrita en Éxodo capítulo 2, como en todo ese tiempo usted recuerde que hay una orden de parte del faraón de comenzar a asesinar a todos los hijos varones que nacieran de las israelitas, pero Jocabed, una mujer que conoce también, que tiene fe en las promesas del Señor, en lo que Dios había prometido al pueblo de Israel, que se extenderían, que serían grandes. Jocabed recuerda esa promesa del Señor y ella dice la palabra de Dios que cuando fue dada esa orden, ella más bien hizo todo lo contrario. Aquí encontramos lo que dice la palabra en Éxodo capítulo 2, un varón de la familia de Leví. Leví fue hijo de Jacob, de quien hablamos ahorita. Un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que concibió y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses. ¿Por qué Jocabed escondió a su hijo? Por la normatividad que hubo en ese tiempo de que los hijos varones serían asesinados, pero ella lo esconde en fe, porque no cualquiera puede esconder a alguien que no crea en el poder de Dios, en el cumplimiento de las promesas del Señor. Ella tiene fe en lo que Dios había dicho, y dice la palabra que llegó un momento en que no pudo ocultarlo más. Entonces tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Y una hermana suya, que se puso a lo lejos para ver lo que le acontecería,
dice que estuvo ahí pendiente, y la hija de Faraón descendió a lavarse al río, y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal y envió una criada suya a que la tomase. Y de ahí en adelante la Biblia nos narra cómo Moisés fue sacado y salvado de las aguas, y nosotros sabemos que Moisés es a quien Dios llamó para libertar a su pueblo Israel de Egipto. Hoy podemos entender que Jocabed desarrolló también un tipo de fe, y esta fe de Jocabed es una fe que entiende que en las manos de Dios hay respuesta. Es una fe que se abandona y se arriesga en las manos de Dios. Es una fe que deja todo porque ganará todo. Qué hermoso es el Señor. Jocabed manifiesta ese lanzar a su hijo en ese canastillo. Es una fe que lo da todo porque sabe que Dios no la va a desamparar. La fe de Jocabed es una fe que se lanza de pronto sin saber qué pasará, pero cree que Dios estará allí tomando el control de todas las cosas. Jocabed lo entrega todo y se arriesga, pero ellas están ahí alineadas con el plan de Dios. Es una fe que abre las puertas, es una fe que está buscando las oportunidades. Es una fe que necesitamos también tener. Hoy Dios habla a través de su palabra. Sara, Rebeca y Jocabed representan unos tipos de fe. ¿Qué es lo que Dios quiere que tú y yo comprendamos? Necesitamos ejercitar nuestra fe. Los tiempos que vivimos en cada etapa de nuestra vida tienen que ser vividos con fe en el Señor y en el poder de Dios. Si te das cuenta, en estas tres mujeres se cumplió el propósito de Dios, la promesa de Dios a través de sus hijos. Es cuestión de fe. Que Dios nos ayude en nuestra fe, que nuestra fe se alinee con la voluntad de Dios, que nuestra fe conozca y discierna los tiempos de Dios, que nuestra fe se arriesgue y crea que Dios toma el control, que nuestra fe se lance, acepte desafíos, porque Dios no se equivoca, porque Dios ha trazado algo en la historia de tu vida, en la historia de mi vida, en la historia de nuestros hijos. Dios ha trazado algo. Tenemos que creerle, tenemos que vivir en función de lo que Dios ha dicho. Es cuestión de fe. Toda situación que se está presentando en su vida es cuestión de fe. Atrévase a creerle a Dios. Atrévase a creer en el poderoso nombre del Señor, en la poderosa mano de Dios. El Dios que actuó en esos tiempos, en estas historias, es el Dios que sigue actuando hoy. Quiero que hagamos una oración especial y que pienses por un momento en esas situaciones que hay en casa, en esas situaciones que tienes en tu corazón, en esas cosas que de pronto están siendo tan difíciles. Recuerda lo que Dios dijo a Abraham y a Sara: ¿habrá alguna cosa difícil para el Señor? No hay para Dios cosa difícil, es cuestión de fe. Vamos a orar por esas situaciones y vamos a decirle a Dios que se manifieste poderosamente como Él lo sabe hacer. Amado Dios y Padre bueno, te damos gracias en el nombre de Jesús. Levantamos nuestra oración, Dios, en fe. Creemos en lo que tú has dicho y has hecho. Creemos que tú eres el mismo ayer, hoy y para siempre. Dios del cielo, levantamos a ti nuestra oración, Señor. En todos los tiempos, Dios, la fe ha jugado un papel fundamental. Te pedimos que nuestra fe se active, que nuestra fe crezca, que nuestra fe se levante, Señor. Oramos, precioso Dios, en medio de las circunstancias, en medio de cada situación particular, allí en cada hogar, Señor.
en cada persona, Señor, que hoy está presentando a ti sus situaciones. Señor, obra en sus vidas, que cada uno pueda comprender que es cuestión de creer, que es cuestión, Señor, de poner su fe en ti. Tú no te equivocas, Señor. Lo que tú has dicho lo cumplirás. Hoy bendecimos cada familia, bendecimos cada hijo, cada hija, Señor. Creemos, Padre, en tus promesas poderosas, Señor del cielo, que cada familia, Señor, levante su fe, se abandone en tus manos, se arriesgue en tu mano, Señor, porque lo que tú has dicho ciertamente sucederá. Gracias, Dios, por tu palabra. Gracias, Señor, por bendecirnos a través de ella. En el nombre de Jesús. Amén y amén.